Hola y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película La Bounty, película dramática histórica épica británica de 1984, dirigida por Roger Donaldson, protagonizada por Mel Gibson y Anthony Hopkins, y producida por Bernard Williams y Dino De Laurentiis como productor ejecutivo. Esta es la quinta y última versión cinematográfica de la historia del motín en La Bounty. El guion de Robert Bolt se basó en el libro Capitán Bligh y Mr. Christian de 1972 por Richard Hawke. La película fue realizada por Dino De Laurentiis Productions y Bounty Productions y distribuida por Orion Pictures Corporation. La partitura musical fue compuesta por Vangelis y la cinematografía diseñada por Arthur Ibbotson. Esta versión fue originalmente un proyecto del director David Lean y su frecuente colaborador Robert Bolt, quienes comenzaron a trabajar en un guion en 1977. Lean y Bolt decidieron hacer dos películas, uno llamado The Lawbreakers, que trataba sobre el viaje a Tahití y el subsiguiente motín, y el segundo, que iba a llamarse The Long Arm, un estudio del viaje y los amotinados después del motín, así como la respuesta del almirantazgo. El productor, Dino De Laurentiis, anunció que financiaría el proyecto. La intención era rodar la película en Tahití, donde De Laurentiis había construido una gran instalación. En 1978, Lean dijo que esperaba que cada película costara $25 millones. Se construyó una réplica de La Bounty en Nueva Zelanda y se terminó un guion en noviembre de 1978. Bernard Williams se incorporó como productor. Él dijo que Lean y De Laurentiis asumieron que ambas películas podrían hacerse por $40 millones en total, pero De Laurentiis decidió que no podía permitirse continuar. En 1979, Bolt sufrió un infarto masivo, seguido de un derrame cerebral 2 días después, con el segundo guion incompleto. Consideraron hacer el proyecto como una serie de televisión de 7 partes. La Paramount estaba interesada, pero decidió retirarse después de 2 meses sintiendo que el proyecto era demasiado masculino y carecía de interés femenino. Lean aprobó el guion él mismo, pero finalmente se vio obligado a abandonar el proyecto después de supervisar el casting y la construcción de la réplica de La Bounty, que costó $4 millones. En junio de 1981, el productor estaba tratando de vender la réplica. Fue el trabajo de 3 años desperdiciado, dijo Lean más tarde, y la parte más triste es que fue el mejor guion que he tenido. Fue realmente genial, hubiera sido una película maravillosa, pero después de todo ese trabajo me quitaron la alfombra. De Laurentiis no quería perder los millones que ya había invertido en el proyecto y buscó otro director. Donaldson era un australiano que había forjado una carrera como director en Nueva Zelanda con Sleeping Dogs y Smash Palace. Esta fue la primera película de Nueva Zelanda en obtener un distribuidor en los Estados Unidos. Donaldson dijo que se reunió con De Laurentiis para discutir la filmación de una secuela de Conan el Bárbaro. Escribió un guion para De Laurentiis que no le gustó. Luego, el productor le ofreció La Bounty a pesar de no haber visto ninguna de las películas del director, y el hecho de que su mayor presupuesto hasta la fecha había sido de $1 millón. Hacer la película fue algo que inicialmente no estaba seguro de querer hacer, dijo Donaldson. Pensé que podría ser percibido como una especie de remake, pero lo miré y decidí que lo haría siempre que pudiera hacer algo completamente por mi cuenta, no un remake en absoluto, sino mucho más basado en los hechos. Anthony Hopkins fue uno de los 2 colaboradores considerados para el papel del Capitán Bligh por David Lean. El otro era Oliver Reed. En 1980, cuando David Lean todavía estaba vinculado, Christopher Reeve era el favorito para interpretar a Fletcher Christian. Lean había disfrutado de Superman y Katharine Hepburn le había recomendado. Reeve dijo: las otras versiones eran solo remakes de la primera película. Esta es la historia real, basada en los diarios de quienes estaban en La Bounty y del juicio de los amotinados. Es el mejor guion que he leído, y sería un honor y un privilegio aceptar el papel de Christian. Reeve se quedó en un proyecto aún después del cambio de director, sin embargo, abandonó en el último minuto, y fue reemplazado por Mel Gibson. Me gustó la idea de que iban a mostrar a Bligh y Christian como los jóvenes que eran, dijo Gibson. También me gustó la idea de interpretar un papel que Errol Flynn interpretó por primera vez. El papel de Peter Heywood, que inspiró el personaje de Roger Banks en la novela y versiones anteriores de la película, estaba originalmente destinado a ser interpretado por Hugh Grant. Tevaiti Burnett, que interpretó a Mawatwa, fue vista en el aeropuerto de Papeete y le ofrecieron el papel principal femenino. Tuvo que ser persuadida y solo accedió a interpretar el papel principal una vez que comenzó la filmación. El guion final se completó solo el día antes de que comenzara la filmación. La película se rodó durante 20 semanas en Oceanía.
Costó $25 millones. Filmar en el barco fue difícil, pues su diseño era arcaico y se tambaleaba todo el tiempo, haciendo que la gente se mareara constantemente. Sin embargo, a diferencia de muchas otras películas filmadas sobre el agua, La Bounty se terminó por debajo del presupuesto. Gibson describió la realización de la película como difícil debido al largo tiempo de producción y al mal tiempo. Me volví loco. Contenía la respiración por la noche cuando salía. Una noche tuve una pelea en un bar y al día siguiente tuve que filmar solo un lado de mi cara porque el otro estaba muy moreteado. Si ves la película, puedes ver la hinchazón en ciertas escenas. Anthony Hopkins, que había luchado contra el alcoholismo hasta lograr la abstinencia en 1975, estaba preocupado por el consumo excesivo de alcohol de Gibson y dijo: Mel es un tipo maravilloso, maravilloso con un futuro maravilloso. Ya es una especie de superestrella, pero corre el peligro de arruinarlo a menos que se controle. Gibson, quien también se identificó a sí mismo como alcohólico, estuvo de acuerdo con esta preocupación y agregó su admiración por el actor galés. Fue fantástico, era bueno trabajar con él porque era abierto y estaba dispuesto a dar, era un moralista, y podías ver eso, creo que teníamos las mismas actitudes. Donaldson dijo que Hopkins se convirtió en Blythe durante el rodaje, tanto así que no quería sentarte con él en el desayuno, dijo Donaldson de él. Además, dijo que él y Hopkins se enfrentaron durante el rodaje. Soy un poco exigente, admitió Donaldson más tarde. No me rendiré hasta que realmente crea que hemos exprimido todo lo que podemos de cada escena. Hacía 90 grados en Tahití y la humedad era del 100%, y Tony vestía ese uniforme de lana abrochado hasta el cuello. Eso fue exigente físicamente. La Bounty recaudó $8.6 millones en los Estados Unidos y Canadá y 9.7 millones en otros territorios, para un total mundial bruto de 18.3 millones, frente a un presupuesto de producción de 20 millones. Esto significó que la película fue un fracaso de taquilla, aunque la película recibió críticas generalmente favorables. A muchos les gustó la película por su realismo y precisión histórica, además de ser entretenida. Roger Ebert le dio a la película 4 estrellas de 4, afirmando que esta Bounty no solo es una película maravillosa, animada e inteligente, sino también una especie de triunfo de la producción. Sin embargo, otros se sintieron decepcionados con la película, especialmente dando su distinguido elenco. Muchos críticos destacaron la actuación de Gibson como insulsa, particularmente en comparación con las actuaciones de Clark Gable y Marlon Brando en dos adaptaciones anteriores. Anthony Hopkins dijo más tarde: fue una película tan triste, un trabajo tan chapucero, sin embargo, puse tanto tiempo y esfuerzo en el papel, así que en ese momento decidí, nunca más, ya no invertiré tanto esfuerzo en algo sobre lo que no tengo control, es demasiado frustrante. Esa película fue una especie de punto de inflexión para mí. Durante años he estado tratando de cultivar una actitud de no me importa un bledo luego de ver La Bounty. Aún así, más tarde, él y Donaldson trabajaron juntos en The World's Fastest Indian, y hasta la fecha de hoy, esta película es reconocida como la más precisa históricamente de todas las producciones sobre el motín de La Bounty. La película comienza con flashbacks de la corte marcial en Portsmouth del teniente comandante William Blythe por la pérdida del buque de su majestad Bounty a manos de los amotinados, liderados por su amigo Fletcher Christian, durante su expedición a Tahití para recolectar plantas de fruta del pan para trasplantarlas en el Caribe. Blythe partió de Inglaterra en diciembre de 1787, eligiendo navegar la Bounty hacia el oeste, alrededor de la punta de América del Sur, en un intento de utilizar la expedición para cumplir con la misión de dar la vuelta al mundo. El intento de rodear el Cabo de Hornos fracasa debido a las inclemencias del tiempo, y el barco se ve obligado a tomar la ruta más larga hacia el este. Finalmente, al llegar a Tahití en octubre de 1788, Blythe descubre que debido a los retrasos, el viento está en contra de ellos para un viaje de regreso rápido, y deben permanecer en la isla 4 meses más de lo planeado. Durante su estadía en Tahití, la disciplina de los tripulantes del barco se vuelve problemática. Muchos de los tripulantes desarrollan un gusto por los placeres fáciles que ofrece la vida en la isla, especialmente las mujeres nativas, lo que hace que la relación con su capitán se vuelva tensa. Blythe, al mismo tiempo, somete a la tripulación a presión y finalmente llega al punto de ruptura cuando algunos miembros tienen la intención de quedarse en la isla. Cuando el barco sale de Tahití, Fletcher se ve obligado a dejar atrás a su esposa nativa, Mawatwa. La reanudación de la disciplina naval en el viaje de regreso convierte a Blythe en un tirano que no está dispuesto a tolerar desobediencia alguna, creando una atmósfera de tensión y violencia.
Blythe insiste en que el barco está sucio y ordena a la tripulación que limpie varias veces al día. Muchos de los hombres, incluido Christian, son objeto de reprimenda de Blythe. Jugando con el resentimiento de Christian contra el trato de Blythe, tanto a él como a los hombres, los miembros más militantes de la tripulación finalmente persuaden a Christian para que tome el control del barco. Blythe es despertado de su cama y arrestado, junto con aquellos que se consideran leales a él, y los obligan a subir a un bote de un barco con un suministro mínimo y arrojados a la deriva. La película sigue tanto los esfuerzos de Fletcher Christian para llevar a sus hombres fuera del alcance del castigo británico, como el viaje épico de Blythe para llevar a sus leales a salvo a las Indias Orientales holandesas en una pequeña lancha. Blythe, a través del coraje y su excelente habilidad náutica, así como el regreso de su buen juicio y cualidades de liderazgo, logra llegar a la civilización después de un viaje muy angustioso, sin cartas de navegación ni armas de fuego. Sin embargo, uno de sus hombres es asesinado por nativos cuando la tripulación se detiene para abastecerse en una isla hostil. Blythe es retratado como un hombre que, por un lado, lleva su sentido de la disciplina y el mando demasiado lejos, excediendo los límites de la tripulación del barco, pero cuyo carácter finalmente protege con éxito a sus leales no amotinados y guía su bote abarrotado a un lugar seguro. Los amotinados navegan de regreso a Tahití para recoger a sus esposas, novias y amigos nativos. El rey Tinaa, sin embargo, teme que su presencia en la isla puede incitar al rey Jorge a declarar la guerra a Tahití y a su pueblo. Al darse cuenta de la locura de quedarse, los amotinados reúnen suministros y navegan para tratar de encontrar un refugio seguro. Christian le roga a Tinaa que le permita a Mawatwa decidir su propio destino. Tinaa concede y Mawatwa elige la incertidumbre de una vida junto con Christian en lugar de quedarse con su padre. La búsqueda de un refugio seguro es larga y aparentemente imposible, ya que se dan cuenta de que cualquier barco de la Royal Navy que los persiga buscará en todas las islas y costas conocidas para encontrarlos. En este punto, los que quedaron al bordo de la Bounty están tan frustrados que están listos para rebelarse contra Christian y hacer que el barco regrese a Tahití. Después de que Christian obligue a la tripulación a continuar, finalmente encuentran la isla Pitcairn, un lugar que Christian se da cuenta no está marcado en los mapas británicos de la región. Mientras la tripulación de la Bounty quema el barco para evitar que lo encuentren, así como para motivar a la tripulación a quedarse en la isla, se lee el juicio de la corte marcial de Blythe. Se determina que Blythe no ha sido responsable por la pérdida de la Bounty y es elogiado por el viaje en un bote a mar abierto. Mientras tanto, Fletcher Christian y sus hombres se dan cuenta de que nunca volverán a Inglaterra. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los sucesos acontecidos en la película son bastante precisos históricamente hablando, si bien existen algunas diferencias respecto a algunos de los personajes para propósitos dramáticos. Para empezar, hay que recordar los sucesos que llevaron a la situación de amotinamiento. El motín de la Bounty ocurrió en el Océano Pacífico Sur el 28 de abril de 1789. Los tripulantes descontentos, encabezados por el teniente interino Fletcher Christian, tomaron el control del barco de manos de su capitán, el teniente William Blythe, y lo enviaron junto con 18 leales a la deriva, en un bote de barco. La Bounty había salido de Inglaterra en 1787 en una misión para recolectar y transportar plantas de árbol del pan de Tahití a las Indias Occidentales, una escalada de 5 meses en Tahití, durante la cual muchos de los hombres vivieron en tierra y entablaron relaciones con nativos polinesios. Esto hizo que esos hombres fueran menos dóciles a la disciplina militar. Las relaciones entre Blythe y su tripulación se deterioraron después de que supuestamente comenzó a aplicar castigos, críticas y abusos cada vez más severos, siendo Christian un objetivo particular, aunque Blythe nunca pretendió regresar a Inglaterra por el Cabo de Hornos como muestra el fin. Después de 3 semanas en el mar, Christian y otros obligaron a Blythe a abandonar el barco. 25 hombres permanecieron a bordo, incluidos los leales retenidos contra su voluntad, y otros para los que no había espacio en la lancha. Es así como tenemos a los responsables del motín. De los 44 hombres que conformaban la tripulación de vuelta a casa, 19 habían sido enviados a la deriva, incluyendo el capitán Blythe. Los 25 hombres que quedaron en la Bounty incluían a los amotinados, los leales a Blythe detenidos contra su voluntad, y otros para los que no había lugar en la lancha. Es así como Christian dividió los efectos personales de los leales que partieron entre la tripulación restante y arrojó las plantas de árbol de pan al mar. Consideró que Blythe podría sobrevivir para informar del motín,
y que la pérdida de la Bounty ocasionaría una misión de búsqueda, con Tahiti como su primer puerto de escala. Por lo tanto, dirigió la Bounty hacia la pequeña isla de Tubuai, al sur de Tahiti, que había sido descubierta por Cook y estaba rodeada por un arrecife de coral que podría defenderlos contra cualquier ataque del mar. La recepción por parte de la población nativa fue hostil, cuando una flotilla de canoas de guerra se dirigió hacia el barco. Christian usó un cañón para repeler a los atacantes. Al menos una docena de guerreros murieron y el resto se dispersó. Christian y un grupo armado inspeccionaron la isla y decidieron que sería adecuada para sus propósitos. Sin embargo, para crear un asentamiento permanente necesitaban mano de obra nativa y mujeres dóciles. La fuente más probable de estos era Tahiti, a donde el Bounty regresó. Christian inventó la historia de que él, Blythe y Cook estaban fundando un nuevo asentamiento ahí. La Bounty, bien provista, zarpó de regreso a Tubuai. A bordo iban casi 30 hombres y mujeres tahitianas, algunos de los cuales estaban allí por engaño. Durante los siguientes 2 meses, Christian y sus fuerzas lucharon por establecerse en Tubuai. Comenzaron a construir un gran recinto con un foso llamado Fort George, en honor al rey británico, para proporcionar una fortaleza segura contra ataques por tierra o mar. Christian intentó entablar relaciones amistosas con los jefes locales, pero no tuvo éxito, con enfrentamientos persistentes con los nativos por la propiedad y las mujeres, que culminaron en una batalla campal en la que murieron 66 isleños y muchos resultaron heridos. El descontento aumentaba entre los amotinados y Christian sintió que su autoridad se desvanecía. Convocó una reunión para discutir planes futuros y ofreció un voto libre. 8 permanecieron leales a Christian, el núcleo de los amotinados activos, pero 16 deseaban regresar a Tahiti y arriesgarse allí. Christian aceptó esa decisión y después de embarcar hacia Tahiti dijo: «Navegaré a favor del viento y anclaré en la primera isla que atraviese. Después de lo que he hecho, no puedo permanecer en Tahiti». Cuando la Bounty regresó a Tahiti, la acogida fue mucho menos efusiva que antes. Los tahitianos se habían enterado por la tripulación de un barco británico visitante que la historia de que Cook y Blythe fundaron un asentamiento era mentira, y que Cook había muerto hacía mucho tiempo. A Christian le preocupaba que su reacción pudiera volverse violenta, y no se quedó mucho tiempo. De los 16 hombres que habían votado a favor de establecerse en Tahiti, permitió que 15 desembarcaran. Joseph Coleman fue detenido en el barco, ya que Christian necesitaba sus habilidades como armero. Esa noche, Christian convenció a un grupo de tahitianos, en su mayoría mujeres, para que subieran a bordo de la Bounty a una reunión social. Con las festividades en marcha, cortó la cuerda del ancla y la Bounty zarpó con sus invitados cautivos. Coleman escapó zambulléndose por la borda y llegó a tierra. En el grupo secuestrado había 6 ancianas, para quienes Christian no tenía ningún uso. Las desembarcó en la isla de Moorea, abandonándolas ahí. La tripulación de la Bounty ahora comprendía 9 amotinados: Christian, John, Quintal, Brown, Martin, John Williams, John Mills, William McCoy y John Adams, y 20 polinesios, de los cuales 14 eran mujeres. Los 16 marineros de Tahiti comenzaron a organizar sus vidas. Un grupo, dirigido por Morrison y Tom McIntosh, comenzó a construir una goleta. El grupo de Morrison mantuvo la rutina y la disciplina del barco, hasta el punto de celebrar misa todos los domingos. Churchill y Matthew Thompson, por su parte, optaron por llevar una vida ebria y disoluta que terminó con la muerte violenta de ambos. Churchill fue asesinado por Thompson, quien a su vez fue asesinado por los amigos polinesios de Churchill. Otros, como Stuart y Heywood, se instalaron en una tranquila vida doméstica. Heywood, uno de los jóvenes caballeros, pasó gran parte de su tiempo estudiando el idioma tahitiano, adoptó la vestimenta nativa y vivió en una pequeña casa con una esposa tahitiana y una hija, y de acuerdo con la costumbre local, se tatuó abundantemente el cuerpo. Tras una extraordinaria travesía en la que Blythe logró llevar a sus hombres a través de mar abierto, en la que tuvieron encuentros con tribus polinesias hostiles y donde uno de sus hombres, John Norton, resultó asesinado por estos, Blythe logró llegar al asentamiento holandés de Kupang, en Timor, con todos sus hombres en un estado miserable, hambrientos y al borde de colapsar. Nelson, el botánico, sucumbió rápidamente al duro clima de Kupang y murió. El grupo partió hacia Batavia, hoy llamada Yakarta, para esperar un barco a Europa. El cocinero, Thomas Hall, murió allí, habiendo estado enfermo durante semanas. Blythe obtuvo pasajes a casa para él, su secretario Samuel y su sirviente John Smith, y zarpó el 16 de octubre de 1789. 4 de los hombres restantes, el ayudante del capitán Elphinstone, el contramaestre Peter Linklater, el carnicero Robert Lamb y el ayudante de cirujano Thomas Ledward, murieron en Batavia o en su viaje a casa.
Después de que Bligh llegara a Inglaterra en abril de 1790, en octubre, una corte marcial lo absolvió honorablemente de la responsabilidad por la pérdida de la Bounty y fue ascendido a capitán posteriormente. El almirantazgo envió al buque Pandora al mando del capitán Edward para entretener a los amotinados, que llegó a Tahití en marzo de 1791. 14 fueron capturados en Tahití y encarcelados a bordo del Pandora. Edwards no hizo ninguna distinción entre los amotinados y los que afirmaban haber sido detenidos en la Bounty de mala gana. Todos fueron encadenados con grilletes. El barco zarpó el 8 de mayo para buscar la Bounty entre las miles de islas del Pacífico Sur, pero no encontraron rastros de la embarcación fugitiva. Edwards continuó la búsqueda hasta agosto, cuando giró hacia el oeste y se dirigió a las Indias Orientales holandesas. Una de las islas que divisó fue la isla Pitcairn, pero no desembarcó. Si lo hubiera hecho, podría haber capturado a los últimos 9 amotinados de la Bounty. La búsqueda de Edwards de los amotinados restantes finalmente resultó infructuosa. Muchos historiadores coinciden en que Edwards se caracterizó como uno de los capitanes navales más despiadados, inhumanos, insensibles e incompetentes de Inglaterra, características que injustamente han sido asociadas con el propio Bligh. Tras dar por perdida la expedición, el Pandora encalló en el exterior de una gran barrera de coral. Los prisioneros encadenados fueron ignorados mientras la tripulación regular intentaba evitar que el barco se hundiera. Cuando Edwards dio la orden de abandonar el barco, el armero del Pandora comenzó a quitarle los grilletes a los prisioneros, pero el barco se hundió antes de que terminara. Heywood y otros 9 prisioneros escaparon. 4 hombres de la Bounty, George Stewart, Henry Hilbrand, Richard Skinner y John Sommer, se ahogaron, junto con 31 del Pandora. Los sobrevivientes, incluidos los 10 prisioneros restantes, se embarcaron en un viaje en bote abierto que siguió en gran medida el curso de Bligh de 2 años antes. La mayoría de los prisioneros estuvieron atados de pies y manos hasta que llegaron a Kupang el 17 de septiembre. Los prisioneros estuvieron confinados durante 7 semanas, primero en prisión y luego en un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, antes de ser transportados a Ciudad del Cabo. El 5 de abril de 1792 se embarcaron hacia Inglaterra y llegaron a Portsmouth en junio. Allí esperaron el juicio. Los prisioneros incluían a los 3 leales detenidos, Coleman, Mackintosh y Norman, a quienes Bligh había prometido justicia, el violinista ciego Michael Byrne, Heywood, Morrison y 4 amotinados activos, Thomas Burkett, John Millward, Thomas Ellison y William Muspratt. Bligh, a quien se le había dado el mando del buque Providence y 12 Royal Marines para una segunda expedición en busca de la fruta del árbol de pan, había abandonado Inglaterra en agosto de 1791 y por lo tanto estaría ausente de los procedimientos judiciales pendientes. El Consejo de Guerra se inauguró el 12 de septiembre de 1792, presidido por el vicealmirante Lord Hood. La prominente familia de Heywood le aseguró asesores legales competentes. Los sobrevivientes del viaje en bote abierto de Bligh dieron testimonio contra sus antiguos camaradas. El tribunal no cuestionó las declaraciones de Coleman, Mackintosh, Norman y Byrne, quienes fueron absueltos. Los 6 acusados restantes fueron declarados culpables de motín y condenados a muerte en la horca, con recomendaciones de clemencia para Heywood y Morrison, quienes finalmente recibieron indultos reales del rey Jorge III y fueron liberados. Algunos relatos afirman que el trío de condenados siguió protestando su inocencia hasta el último momento. Gran parte del testimonio de la corte marcial fue crítico con la conducta de Bligh. En el momento de su regreso a Inglaterra en agosto de 1793, luego de su exitoso transporte de fruta del pan a las Indias Occidentales, a bordo del Providence, la opinión pública y profesional se había vuelto en su contra. Fue desairado en el almirantazgo cuando fue a presentar su informe, y se quedó con la mitad del sueldo durante 19 meses antes de recibir su siguiente nombramiento. A fines de 1794, el jurista Edward Christian, hermano de Fletcher, publicó su apéndice de los procedimientos de la corte marcial, que la prensa dijo que paliaba el comportamiento de Christian y los amotinados, y que incriminaba al capitán Bligh. La posición de Bligh se vio aún más socavada cuando el artillero leal Peckover confirmó que gran parte de lo que se alegaba en el apéndice era cierto. Bligh comandó el buque Director en la batalla de Camperdown en octubre de 1797 y al buque Clayton en la batalla de Copenhague en abril de 1801, durante las guerras napoleónicas, teniendo de esa manera una carrera naval exitosa. En 1805, mientras comandaba el buque Warrior, fue sometido a consejo de guerra por usar malas palabras con sus oficiales y fue reprendido. En 1806 fue nombrado gobernador de Nueva Gales del Sur, en Australia. Después de 2 años, un grupo de oficiales del ejército lo arrestó y lo depuso en la conocida como la Rebelión del Ron, el único golpe exitoso armado en la historia del gobierno de Australia.
Después de su regreso a Inglaterra, Blyth fue ascendido a contraalmirante en 1811 y a vicealmirante en 1814, pero no se le ofrecieron más nombramientos navales. Murió a los 63 años en diciembre de 1817. De los amotinados indultados, Heywood y Morrison regresaron al servicio naval. Heywood adquirió el patrocinio de Hood y en 1803, a la edad de 31 años, había alcanzado el rango de capitán. Después de una carrera distinguida, murió en 1831. Morrison se convirtió en maestro artillero y finalmente se perdió en 1807 cuando el buque Blenheim se hundió en el Océano Índico. Se cree que Muspratt trabajó como mayordomo naval antes de su muerte, en 1798 o antes. Los participantes principales en la corte marcial, Fryer, Peckover, Coleman, Mackintosh y otros, generalmente desaparecieron del ojo público después del cierre de los procedimientos. En cuanto a los amotinados restantes, dirigidos por Christian, navegaron hacia el oeste de Tahití. Fue entonces cuando tuvo la idea de establecerse en la isla de Pitcairn, muy al este de Tahití. La isla había sido reportada en 1767, pero nunca se verificó su ubicación exacta. Después de meses de búsqueda, Christian redescubrió la isla el 15 de enero de 1790, a 188 millas náuticas al este de su posición registrada. Este error longitudinal contribuyó a la decisión de los amotinados de asentarse en Pitcairn. A su llegada, el barco fue descargado y despojado de la mayor parte de sus mástiles y vergas para su uso en la isla. Este fue incendiado y destruido el 23 de enero, ya sea como una precaución acordada contra el descubrimiento o como un acto no autorizado por el marinero Quintal. En cualquier caso, ahora no había forma de escapar. La isla de Pitcairn demostró ser un refugio ideal para los amotinados, deshabitada y prácticamente inaccesible, con abundante comida, agua y tierra fértil. Durante un tiempo, los amotinados y los tahitianos existieron pacíficamente. Christian estableció su hogar con Mauatua, también conocida como Maimiti, y a quien llamaba Isabela, quien a diferencia del film, no era la hija del rey de Tahití, sino de uno de los jefes locales, y con quien tuvo un hijo, llamado Jueves-Octubre Christian. La autoridad de Christian como líder disminuyó gradualmente y se volvió propenso a largos periodos de melancolía e introspección. Gradualmente surgieron tensiones y rivalidades sobre la creciente medida en que los europeos consideraban a los tahitianos como su propiedad, en particular a las mujeres, que según fuentes, pasaban de un marido a otro. En septiembre de 1793, cuando posteriormente decidieron dividirse la tierra, excluyendo a los tahitianos, Christian se opuso a esto, pues según su cultura, los hombres sin tierra eran parias, pero el resto de los europeos ignoraron sus advertencias. Así, las cosas degeneraron en una violencia extrema, cuando los tahitianos robaron mosquetes y varios de los amotinados, posiblemente incluidos Christian, Williams, Martin, Mills y Brown, fueron asesinados por ellos. Tanto Adams como una de las mujeres tahitianas, Tewatewatona, afirmaron más tarde que Christian murió en esta masacre. Sin embargo, las historias de Adam eran inconsistentes. A lo largo de los años, también afirmó que Christian había muerto por enfermedad o suicidio. En cualquier caso, nunca se ha encontrado su tumba. Según la mujer, Christian fue asesinado a tiros por la espalda mientras limpiaba un poco de terreno para un jardín. Las luchas internas continuaron a partir de entonces, y en 1794 los 6 hombres tahitianos estaban todos muertos, asesinados por las viudas de los amotinados o entre ellos. 2 de los 4 amotinados sobrevivientes, John y Adams, asumieron el liderazgo y aseguraron una tenue calma, que fue interrumpida por el comportamiento errático de McCoy y Quintal, después de que el primero descubrió cómo destilar alcohol del jarabe dulce de la raíz del árbol Ti. Él, Quintal y algunas de las mujeres se pasaban el día tumbados en un estado de embriaguez. El 20 de abril de 1798, mientras estaba borracho, se quitó la vida atándose una piedra al cuello y saltando por un acantilado. Algunas de las mujeres intentaron salir de la isla en un bote improvisado, pero no pudieron flotarlo con éxito. La vida continuó con inquietud hasta que, un año después de que un ebrio Quintal amenazara con nuevos asesinatos y caos si no le entregaban a la viuda de Christian, Adams y John lo mataron con un hacha y pudieron restaurar la paz. Fue después de este episodio que John cerró la destilería y se convirtió en el líder de la comunidad, con Adams como su segundo. Para entonces, ya habían establecido plantaciones de frutas y tenían muchos hijos con sus esposas tahitianas. En 1799, John comenzó a sufrir de asma. Aproximadamente al mismo tiempo, se volvió más religioso. Los otros isleños se convirtieron al cristianismo y John enseñó a Adams y a varios de los niños a leer y escribir.
usando la Biblia de la Bounty, logrando así crear una comunidad pacífica, que para entonces ascendía a 19 miembros. La salud de John empeoró progresivamente y finalmente murió de asma, pero Adams continuó con su trabajo de educar a las mujeres y los niños, asumiendo el liderazgo de la isla. Finalmente, en febrero de 1808, cuando el barco cazador de focas estadounidense, Topaz, llegó inesperadamente a Pitcairn, desembarcó y descubrió la entonces próspera comunidad. Adams entregó la brújula azimutal y el cronómetro marino de la Bounty al capitán del Topaz, Mayhew Folger. La noticia del descubrimiento no llegó a Gran Bretaña hasta 1810, pues fue pasada por alto por un almirantazgo más preocupado por la guerra con Francia. En 1814, dos buques de guerra británicos, el Briton y el Targus, se toparon por casualidad con Pitcairn. Entre los habitantes que lo recibieron estaban Jueves Octubre Christian, el hijo de Fletcher Christian, y George Young, hijo de Edward Young. Los capitanes, Sir Thomas Staines y Philip Pipon, informaron que el hijo de Christian mostraba un semblante benévolo y todas las características de un honesto rostro inglés. En la costa encontraron una población de 46, principalmente jóvenes isleños liderados por Adams, de quienes su bienestar dependía totalmente. Después de recibir el informe de Staines y Pipon, el almirantazgo decidió no tomar ninguna medida. En los años siguientes, muchos barcos hicieron escala en la isla de Pitcairn y escucharon varias historias de Adams sobre la fundación del asentamiento de Pitcairn. Adams murió en 1829, honrado como el fundador y padre de una comunidad que se hizo famosa durante el próximo siglo y como un ejemplo de moralidad victoriana en medio de la Polinesia. Los descendientes de los amodinados y de los tahitianos que los acompañaron siguen viviendo en Pitcairn hasta el siglo XXI. Hoy en día, los sucesos y consecuencias del motín de la Bounty sigue fascinando al público general, y sobre todo para los descendientes de los amodinados, quienes, más allá de juzgar el carácter de los protagonistas de estos como héroes y villanos, toman estos hechos como parte de su identidad. Las Islas Pitcairn hoy son un territorio británico de ultramar compuesto por un archipiélago de 5 islas, cuya isla más grande es la única poblada, siendo un archipiélago muy aislado con el territorio vecino más cercano siendo la famosa Isla de Pascua, a 2100 kilómetros al este. Su capital es Adamstown, en honor a John Adams, contando con una población de 56 personas. Aparte de la extensa investigación académica, literatura, películas y obras que han inspirado el motín, también se han realizado trabajos de exploración acuática, arqueológicos y de restauración. El explorador Louis Marden redescubrió los restos de la Bounty en enero de 1957, cuyo timón aún se exhibe en el Museo de Fiji. Después de varias peligrosas inmersiones, Marden encontró también los restos del barco. Algunos de los restos, como las piedras de lastre, todavía son parcialmente visibles en las aguas de la Bounty Bay. El último cañón de 4 libras de la Bounty fue recuperado en 1998 por un equipo arqueológico de la Universidad James Cook y fue enviado al Museo de Queensland en Townsville, Australia, para ser restaurado y devuelto a Pitcairn Island, donde se exhibió en un salón comunitario. A lo largo de los años, los isleños han vendido muchos artefactos de la Bounty recuperados como recuerdos. En 1999, un consorcio de organismos académicos e históricos australianos estableció el proyecto Pitcairn para inspeccionar y documentar todo el material restante, como parte de un estudio detallado del desarrollo del asentamiento, y en la actualidad, los habitantes de Pitcairn son una aislada comuna muy unida, pero que da la bienvenida a todos los visitantes. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o el motín de la Bounty y sus consecuencias, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.